Bienvenidos a un nuevo audio-vídeo sobre canaricultura de canto. Como os comenté en los anteriores episodios, he tratado de que este contenido sea más ameno y divulgativo, que estrictamente técnico. Por eso, es posible que encontréis algún pequeño error en la locución, pero espero que eso no os impida disfrutarlo. Esta serie de audio-vídeos se centrará en los escritos de don Antonio Drobeaza, maestro de maestros, titulado Iniciación al canto del canario Roller segunda edición, y publicados en la revista Pájaros, segunda época, números 19 al 33, del año 1972 al 1976. Os recomiendo escucharlo hasta el final, con calma, como si fuera un podcast de conversación y reflexión. Gracias por acompañarme una vez más, por vuestro tiempo, vuestra escucha, y por seguir compartiendo conmigo esta pasión por el canario y su música. Nos escuchamos en el próximo episodio. Pedro Mata. Hola. Hoy nos adentramos en un universo sonoro, fascinante y para muchos desconocido. El canto del canario roller, que hace que el trino de este pequeño pájaro sea tratado casi como una pieza de arte. ¿Verdad? Con criterios técnicos súper detallados. Sí. Vamos a explorar esta cuestión y nos vamos a guiar por un texto de referencia, Iniciación al canto del canario roller, de Antonio Drobeaza. Es de los años 70. Efectivamente. Así que preparaos para una inmersión en acústica aviar. Es que es una perspectiva muy interesante, ¿sabes? Porque, como dices, no es solo si canta bonito. Claro. Drobeaza aplica principios de musicalidad, de acústica, vamos, casi como si analizara un instrumento o una voz humana entrenada. Ajá. El objetivo es desentrañar qué es la calidad en este canto tan específico. Exacto. Tenemos aquí sus escritos y la verdad es que lo desglosa todo. Cómo producen el sonido, qué rango tienen, qué cualidades se buscan. Vale, vamos a desgranar esto. Venga. La pregunta central parece ser ¿cuál es el secreto acústico detrás de la belleza que se valora en el canto roller? ¿Es variedad o es algo más sutil? Justo. Y Drobeaza empieza por lo básico, por el marco físico. Compara el aparato fonador del canario con un tubo sonoro. ¿Un tubo sonoro? Sí, y desde ahí intenta aplicar conceptos musicales para entender los límites, las posibilidades de ese instrumento. Ya. Y lo fascinante es eso, cómo se aplica un análisis tan riguroso. Vale, si esto es arte, supongo que lo primero es saber qué notas puede dar, ¿no? ¿Cuál es su lienzo sonoro, por así decirlo? El texto habla de un rango bastante amplio. Sí, menciona un rango de unas 3 octavas de la escala musical. Para hacernos una idea, los sonidos más graves que describe, los knorren, serían como notas bajas de un registro de bajo, alrededor de los 175 hercios. Y en el otro extremo, los más agudos, como los klingel, sobre los 1400 hercios, más como una flauta aguda. Y aquí empieza lo interesante, ¿no? No basta con llegar a las notas. Lo crucial, según el texto, es la manera de emitir el sonido. La manera. Especialmente en esas notas altas. Busca suavidad, dulzura. Si canta con delicadeza y, sobre todo, si las notas más agudas las emite con menos intensidad, sin forzar. Entiendo. Prima la calidad del sonido sobre la la capacidad de alcanzar extremos. Entiendo. O sea, no es una competición de quién llega más alto o más bajo, sino de cómo suena en todo su recorrido. Exacto. Y aquí es donde entra ese concepto que parece central en el texto, la oquedad o tonalidad hueca. A ver. Es la cualidad clave, la que Drobeaza identifica como la esencia de la musicalidad en el roller. Es un sonido que percibimos como resonante, redondo, agradable. Vale. Y la clave para conseguir esa oquedad reside, según él, en 2 factores principales. La estructura de las frases musicales, las variaciones, y, fundamentalmente, el predominio absoluto de las vocales sobre las consonantes dentro de esas frases. O sea que cuanto más se parezca el canto a una sucesión de vocales puras, digamos, y menos interrumpido esté por sonidos de consonantes, más hueco y musical resulta. Exactamente. Lo explica desde un punto de vista acústico, además. Si analizas la forma de onda de una vocal pura, ¿no? O ¿Sí? Obtienes una onda periódica, muy limpia, un sonido puro. Claro. Las consonantes, en cambio, introducen interrupciones, transitorios, elementos que acústicamente son más como ruidos, que ensucian esa pureza. Mal, entiendo.
Por eso, cuanto más simple la estructura silábica que usa el canario, idealmente una consonante muy suave y una vocal larga, más predomina la vocal y más se acerca a ese ideal de sonido puro, resonante, que él llama hueco. El texto usa una analogía que ayuda a verlo. Dice que si golpeas una mesa maciza, el sonido es grave, quizás, pero sordo, sin resonancia. Ujú, En cambio, si golpeas suavemente la base de una taza de porcelana vacía, sí. obtienes un sonido que, aunque igual no es tan grave, tiene esa cualidad resonante, hueca, mucho más agradable. Y lleva la analogía un paso más allá. Dice, si mientras golpeas la taza vas tapando la abertura con la mano, Ah, claro. esa resonancia, esa oquedad va desapareciendo. El sonido se vuelve más opaco, más como el de la mesa. Se pierde la resonancia, Al taparla del todo, claro, se Mm. pierde. lo que le lleva a concluir algo importante, que la obsesión por conseguir tonos muy, muy graves puede ser contraproducente si se pierde esa oquedad. Justo. Un canto puede ser menos grave, pero mucho más bello si tiene esa resonancia. La calidad no está solo en la frecuencia, sino en la riqueza, en la pureza que da esa oquedad. Eso es. Y recalca que esta cualidad se puede encontrar en un rango amplio de tonos, ¿eh? No solo en los más bajos. Vale. Y esto conecta directamente con la importancia que le da a las vocales y a la dicción del canario. La dicción. Sí, se valora mucho la pureza con que el pájaro parece pronunciar ciertas vocales, pero Drovezaz introduce un matiz crucial, ¿Cuál? que valorar la vocal aislada del tono, o sea, de la altura musical, no tiene mucho sentido. La vocal define en gran medida la belleza del sonido emitido a esa altura. Ah. Y no todas las vocales son iguales estéticamente, para el canto roller. ¿Cuáles considera él las buenas, las musicales? Considera que las vocales realmente musicales, las agradables, son la I, la O y la U. I, O, U. Y también valora positivamente el diptongo OU, especialmente para ciertos giros específicos, como las flautas plañideras o los redobles con eco. Ahí dice que va muy bien. O sea que es bastante selectivo. Sí, sí. Y por el contrario, es crítico con otras sonoridades vocálicas. Dice que a menudo suenan nasales o forzadas o introducen una dureza que resta musicalidad. Entiendo. Para él, el secreto del roller clásico, del Edelroller, que podríamos traducir como el roller noble, ¿no? El de calidad superior. Sí. Reside en esa combinación, notas bien definidas, emitidas con esas vocales puras, I, O, U, OU, y ligadas con consonantes casi imperceptibles, tan suaves que dice que se adivinan más que se pronuncian. Qué bueno. Esa fórmula es la que, según él, produce esa cadena de sonidos variados en altura, pero siempre blandos, redondeados, con sensación de extensión y dulzura. Pura musicalidad. Pura musicalidad, como decías. Es casi como describir un ideal de bel canto, pero para pájaros. Exactamente. Pero aquí, bueno, introduce una observación crítica sobre la evolución que él veía en el canto roller en su época, en los 70s. Ajá. Advierte que una tendencia a cultivar, enfatizar más las consonantes, estaba modificando ese ideal clásico del Edelroller. ¿En qué sentido lo modificaba? ¿Qué consecuencias tenía meter más consonantes? Pues principalmente alteraba el ritmo y la pureza musical. A ver, desde el punto de vista acústico es lógico. Sí. Articular una sílaba con una consonante más marcada requiere, bueno, una breve interrupción del flujo de aire, ¿no? Un esfuerzo mayor que solo mantener una vocal. Claro. Y esto obliga a ralentizar la velocidad de repetición de las sílabas en un giro, en un trino. Tiene sentido. No puedes decir tre, 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 tre tan rápido como ro, 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 por poner un ejemplo así. Simple. Correcto. Y esa ralentización por las consonantes tenía, según Droveaza, dos consecuencias acústicas notables. Lo explica con analogías. A ver. Por un lado, permitía al canario alcanzar tonalidades más bajas, más graves. Ah. Y por otro, podía incrementar el volumen percibido de esos sonidos graves. Interesante esa conexión. ¿Qué analogías usaba para explicar eso? La primera es la de una cartulina rozando las aspas de un ventilador. Vale. Si aumentas la velocidad del ventilador, el sonido del roce se hace más agudo, pero pierde intensidad, suena más débil. Ujú. Si bajas la velocidad, el sonido es más grave y parece tener más volumen, más cuerpo. Entendido. ¿Y la segunda analogía? La de reproducir un disco de vinilo a menos velocidad,
Ah, claro. Si pones un disco de 33 revoluciones a 16, por ejemplo, la música suena mucho más grave y a menudo da la sensación de más volumen. Entonces este canto moderno, más lento, más grave, más potente. Drobeaza lo veía como una mejora. Porque a priori suena que podría serlo, ¿no? Más impacto. Ahí está el quid de la cuestión. Y la visión crítica de Drobeaza. Reconoce que sí, que era verdaderamente exacto, dice, que el canto roller de su época había ganado en gravedad y en volumen comparado con décadas anteriores. Ajá. Y admite que para algunos criadores, para algunos aficionados, esto era, bueno, un orgullo, un signo de progreso. Pero sospecho que él no estaba de acuerdo. No del todo. Su argumento es que ese progreso en gravedad y volumen se consiguió a costa de sacrificar otras cualidades, cualidades que él consideraba esenciales, definitorias del mejor canto roller. ¿Cómo cuáles? Se perdió pureza musical, dice, porque las consonantes ensucian la limpieza vocálica. Se perdió la cualidad de oquedad, porque los sonidos más graves y forzados tienden a ser más opacos. Claro. Se perdió variedad en las melodías, en los giros, e incluso se perdió, según él, finura en la forma de expresión. Vaya. Su conclusión era bastante dura, ¿eh? Comparándolo con los canarios del Harz que él había conocido décadas antes, consideraba esta evolución como un retraso nada despreciable en la calidad intrínseca del canto. Y hablando de potencia, el texto también distingue entre volumen y sonoridad, que no son lo mismo. Efectivamente, el volumen, la intensidad física del sonido, depende directamente de cuánto aire expulsa el canario y cómo resuena en su boca. Sí. Pero claro, su capacidad pulmonar es mínima. Es muy pequeña. Claro. Por tanto, si un canario intenta cantar muy grave y a la vez muy fuerte, con mucho volumen, Sí. y de forma continua, pues agotará su aire enseguida. Lógico. Sus frases serán más cortas, tendrán menos capacidad para variar melodías complejas. ¿Y la sonoridad entonces qué es para él? La sonoridad, tal como la describe, es más una cualidad intrínseca de la voz, que sea agradable, extensa, o sea, que se proyecte bien sin ser estridente, dulce, redonda. Ya. No se trata solo de ser fuerte. Piensa en la voz humana. Alguien puede gritar, mucho volumen, pero tener una voz desagradable. Sí. Y otra persona puede hablar a un volumen normal, pero tener una voz naturalmente resonante, rica, con buena sonoridad. Pues Drobeaza considera que esta buena sonoridad es un mérito en sí misma. Y supongo que aquí vuelve a conectar con la oquedad. Exacto. Dice que las tonalidades huecas son las que mejor manifiestan esa sonoridad deseable. La extensión, la dulzura, la calidad del timbre. Ajá. Por eso insiste en que un repertorio rico en canto hueco, variado, emitido de forma continua, fluida, es la cualidad más valiosa, si la voz es intrínsecamente bella y resonante. Añade una curiosidad sobre cómo percibimos ese canto hueco, ¿verdad? Algo de la distancia. Sí, menciona algo peculiar, que la cualidad de oquedad, esa resonancia particular, a menudo se aprecia mejor y da sensación de mayor volumen y extensión cuando escuchas al canario a cierta distancia. Qué curioso. En lugar de tenerlo justo al lado, parece que la acústica de ese sonido interactúa de forma interesante con el espacio. Lo cual nos lleva perfectamente al último gran punto que trata el texto, la influencia brutal del entorno acústico. Fundamental. Drobeaza es muy enfático en esto. El mismo canario puede sonar radicalmente diferente según la sala donde lo escuches. ¿Tanto así? Sí. En una habitación, con buena acústica, quizá con un poco de reverberación natural, un buen roller puede sonar espectacular, con esas voces blandas, sonoras, llenas de matices. El propio autor cuenta sus desilusiones. ¿Cuántas veces me desilusioné, dice, al escuchar en mi casa canarios que me parecieron excelentes en domicilios extraños? Bien, intentemos sintetizar los puntos clave de esta exploración. Hemos visto que el rango importa, pero más aún la suavidad, la calidad de emisión. Hemos profundizado en ese concepto crucial de oquedad, de tono hueco, ligado a la pureza de las vocales y, o, u, a la simplicidad silábica, como el verdadero corazón de la musicalidad roller, por encima de la mera gravedad. Eso es. También hemos tocado esa tensión interesante en la evolución del canto, ¿no? Ese posible dilema entre ganar potencia y gravedad frente a conservar la pureza, la oquedad, la variedad. Sí. Y finalmente, hemos subrayado el impacto, a veces engañoso, pero siempre crítico, de la acústica del entorno donde se escucha. Todo un conjunto de factores técnicos y estéticos.
Realmente es como si el análisis de este canto fuera un microcosmos donde se reflejan principios acústicos y criterios de belleza bastante complejos. Demuestra cómo podemos aplicar un marco analítico muy detallado para apreciar y valorar un fenómeno natural, buscando cualidades específicas que consideramos valiosas. Y esto nos deja con una reflexión. A ver, si el análisis minucioso del canto de un canario revela esta complejidad, este énfasis en la oquedad como clave de la belleza, Ujú. podría ser que en otros ámbitos, quizás en la música humana, en la oratoria o incluso al apreciar sonidos cotidianos, estemos a veces sobrevalorando la fuerza o la complejidad o los extremos Sí. y perdiéndonos la sutileza de esa calidad hueca, de esa resonancia pura que Drobeazá encontraba tan esencial. Es una pregunta pertinente, sí.